día, amada familia, amados amigos. Mensaje para el mundo entero del Evangelio de Dios, Romanos 1:1, ¿verdad? El Evangelio es de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da las revelaciones por el Espíritu Santo. El creyente en el Evangelio de Dios recibe revelaciones y el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, por medio de las buenas nuevas de que Cristo resucitó, ¿verdad? Murió, resucitó, vino en un cuerpo, ¿verdad? Vino en un cuerpo de carne, dio su vida, derramó su sangre, derramó su vida para que nosotros recibiéramos por fe, resucitó al tercer día, ¿verdad? Y por fe son perdonados todos nuestros pecados para vida eterna, el rescate del alma. Amén. Dice la Biblia, en 1 Corintios 2:6 dice, 1 Corintios 2:6, la revelación por el Espíritu de Dios. En el Evangelio, ¿quién guía al creyente? El Espíritu Santo, para conocer las cosas de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no es sabiduría de este mundo, no de este mundo. O sea, este es el mundo, ¿verdad? Arriba del mundo está la eternidad, ese cielo, la eternidad, el reino de Dios, la gracia de Dios Padre, el amor poderoso de la verdad en Cristo Jesús. Amén. Y debajo de la tierra está el infierno, un lugar sobrenatural también, destinado para Satanás, sus ángeles, los ángeles caídos y los espíritus inmundos y toda alma que no cree que Jesucristo pagó sus pecados en la cruz. Entonces, ¿qué revela todo esto? El Espíritu Santo de Cristo, promesa de Dios Padre. Eso uno lo puede revelar. En el Evangelio, el único que te puede revelar y mostrar las cosas sobrenaturales de Dios, lo perverso sobrenatural de Satanás y este mundo natural es el Espíritu Santo de Cristo, el Evangelio verdadero dentro del Señor Jesucristo. Amén. Este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, los príncipes, las autoridades, todas aquellas personas, los reyes, gobernantes, no, ellos no saben de esta sabiduría. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si en este mundo las autoridades y todos terrenales hubiesen conocido que al Señor Jesucristo, que lo crucificaron, no lo habían crucificado. Si hubiesen conocido la sabiduría, no lo hubiesen crucificado. El 9 dice, hazte bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Los que creen en el Hijo, los que creen que Jesucristo dio su vida por ellos. Fueron bautizados en la muerte y resurrección de Jesucristo para vida eterna. Y creen en Jesucristo. No ligan nada, ni con falsos cristianos, ni con catolicismo, mormón, santería, esas religiones, no. Creen en Jesucristo, aman a Dios por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz, la salvación de la creación de Dios. Nosotros solo la hizo el Hijo y nos da el poder sobrenatural del Espíritu Santo para conocer las cosas sobrenaturales de Dios. Hazte bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo nos la reveló? Por el Espíritu Santo. No es revelado por un hombre. Es decir, el instrumento de Dios, los ejemplos como Pedro, Pablo, sé que hablaban, eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Solamente eran instrumentos de instruir personas a que reciban el Espíritu Santo para que las personas entiendan que el Espíritu Santo va a su alma y sean también instrumentos de Dios para que vayan llevando el mensaje de salvación y otros sean rescatados por Jesús. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, sino por el espíritu de Dios. O sea, una persona que tiene su espíritu normal sabe sus cosas naturales. La sabiduría humana, la ciencia,
la tecnología, estudio, trabajo, todas así, ¿sabes? Pero tiene que tener la sabiduría de Dios, para entender que la sabiduría que tiene es humana y entender que debe tener la sabiduría de Dios. Y como la única manera de tener sabiduría de Dios es revelada por un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo. Si una persona quiere tener esta sabiduría, pero no quiere recibir a Cristo ni arrepentirse del pecado de falsa fe. El arrepentimiento es el cambio de creencia. Arrepentirme del pecado de falsa fe, de un falso Dios, de un falso espíritu, de un falso cristiano. Es la bendición de la verdad en Cristo Jesús. Dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo es el único que enseña al creyente a las cosas sobrenaturales de Dios, que es el Evangelio. El Espíritu Santo. Es decir, amado hermano, reino de Dios eterno. ¿Verdad? Del reino de Dios vino Jesucristo, ¿verdad? Y Dios hizo su creación, el cuerpo humano. Al cuerpo humano, la raza humana le metió un alma, ¿verdad? Y le dio espíritu de vida. Dios. Y nosotros nacemos pecadores por el pecado de Adán y Eva. Y tenemos que nacer de nuevo, por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ir a ese nuevo nacimiento. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Porque nosotros nacemos y nos enseñan falsa fe. La tradición de las religiones de hoy en día. Cuando leemos la Biblia y escudriñamos profundamente, porque todos sabemos que la Biblia le metieron mano a las copias que tenemos, pero hay que escudriñar bastante para buscar. Entonces resulta ser que hay que nacer de nuevo espiritualmente, sobrenaturalmente. Tu alma tiene que nacer de nuevo, es decir, ese renacer es una salvación del alma, es una transformación. O sea, el alma está condenada al infierno por haber nacido en pecado. Entonces resulta ser que tiene que nacer de nuevo, rescatada por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. A creer que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucita y da el Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente de pecado de falsa fe y se convierte a la fe verdadera en que creer que Cristo dio la vida por él. Amén. El único que revela todo esto es el Espíritu Santo. Voy a leerlo otra vez. Porque ¿quién de los hombres, el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le revela cosas a la persona que ha arrepentido de falsa fe y se convierte al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para conocer las cosas sobrenaturales de Dios. El Espíritu Santo viene en mi alma, que es sobrenatural. Mi alma empieza a tener una conciencia de lo sobrenatural, de sabiduría sobrenatural. Y la sabiduría sobrenatural te hace entender que tú eres humano. Y tienes un cuerpo humano y tienes un alma. Y ahora tienes el Espíritu Santo para entender que este cuerpo, ¿verdad? Tiene que morir y el Señor lo va a resucitar en un cuerpo nuevo. Amén. Ese es el Evangelio en nuestro Jesucristo. ¿Quién es el único que revela todas estas cosas? El Espíritu Santo. El 13, mira cómo dice. En los cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Qué es lo humano? Todo lo que tú ves. Sabiduría humana. ¿Quieres discutir el Evangelio? Con palabras humanas. No. Tienes que aprender el Evangelio de palabras sobrenaturales. Mira cómo dice. En los cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el que enseña y el que guía al creyente. Amén. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que revela las cosas sobrenaturales. Solamente nosotros somos instrumentos de llevar a una persona a la salvación de Cristo, que recibe el Espíritu Santo. Nos congregamos para ser edificados y el Espíritu Santo es el que nos guía a todos, a todos. Amén. El 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir
sobrenaturalmente, espiritualmente. Es decir, amada familia, el hombre natural es una persona que estudió la ciencia, ingeniero, médico, es una persona, por eso está metido hasta en la NASA, pero es sabiduría humana, la cual tiene fin. Entonces tiene que ser tomada toda esa sabiduría por el poder sobrenatural de Dios, que es en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Si el ser humano no tiene la sabiduría sobrenatural del Espíritu Santo, va a tener una sabiduría espiritual de espíritus falsos de error, de falsa fe, de falso Dios, de falso Cristo, y esa persona, su vida natural, poco a poco va a ser destruida. ¿eh? Y el fin de todo eso, de un espíritu de error, de un espíritu inmundo, de un falso Dios en el alma, es condenación en el infierno si esa persona parte de la tierra así y va al infierno. Es decir, el cuerpo va al polvo, va a la tierra, a la tierra. Y debajo la tierra, el componente de la tierra, agua, petróleo, minerales, ¿verdad? ¿verdad? Pero abajo de la tierra hay algo sobrenatural que se llama el infierno. ¿eh? El cuerpo va al polvo, pero el alma, con espíritu de error, el alma, con fe falsa, con Dios falso, va al infierno, debajo de la tierra. La gente no puede seguir pensando de que está hablando de la tierra, tierra, no. Abajo de la tierra que hay. ¿eh? Entonces, debemos entender, amada familia, que el único que revela todas estas cosas es el Espíritu Santo. Es la bendición de la verdad de la palabra de Dios guiado por el poder del Espíritu Santo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo leo otra vez el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Qué tiene que tener el hombre natural? Nacer de nuevo, tener la sabiduría del Espíritu Santo y conocer las cosas sobrenaturales de Dios, conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a ser una obra de salvación de la creación de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo va a mi alma para que mi alma tenga buena conciencia de la gracia. Amén. El 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Puede ser juzgado lo natural, puede juzgar a lo sobrenatural. No. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, la obediencia a Cristo, el Espíritu Santo. Amada familia, el Evangelio son cosas sobrenaturales, no son cosas naturales. O sea, no puedes ir a discutir el Evangelio con la ciencia humana. No, no puedes preguntar y mira inquietudes. Mira, ¿cómo es esto que yo tengo que transformar mi corazón que de carne? No, lo que tienes que salvar tu alma, ir al sacrificio de Jesús, a la hora de Jesús, que tu alma sea salva, entra el Espíritu Santo y cambia tu corazón de carne. Tu corazón de piedra lo cambia a un corazón de carne, porque esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone tu corazón de piedra en corazón de carne, moldeable al poder del Espíritu Santo para obedecer a Cristo. El que obedece a Cristo honra a Dios Padre por el Espíritu Santo. Amén. Personas que dicen que estas cosas no son así, pero este es el Evangelio. Esta es la buena nueva de Jesús. Cristo resucitó. Y cuando ya Cristo no resucita, Cristo resucita, muere su cuerpo natural y resucita un cuerpo celestial sobrenatural. Te bautiza con poder sobrenatural tu alma. Cosa que nos va a suceder a nosotros también, que para que el cuerpo sea santo, tiene que morir el cuerpo sembrado y resultar un cuerpo nuevo y unirlo nuevamente al alma. El que Cristo fue salvo, Cristo salvó, el que Cristo salvó para vida eterna, con reino de Dios Padre, por haber recibido el Espíritu Santo, la garantía de la vida eterna. Más familia, muchas personas que dicen que no es así la cosa. Bueno, la bendición de la verdad es decirte la verdad. Amén. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por el Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Pablo, lo escribió, ¿verdad? Para que fuéramos instruidos nosotros los creyentes, en la verdad del Espíritu y que nos guíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te muestra a ti que viene un arrebato, que vienen 7 años de tribulación, de que pues que viene un milenio,
Después viene el fin del mundo, viene la segunda venida de Jesús, el fin del mundo. Todo esto te lo muestra el Espíritu Santo, un orden de Dios, el poder sobrenatural. Como una persona va a ser arrebatada con poder sobrenatural, el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Quien es el único que enseña al creyente del Evangelio, el Espíritu Santo. Y no tiene necesidad de que nadie lo enseñe. Amada familia, cuando nosotros los predicadores, instrumentos y colaboradores de Cristo, como embajadores del reino de Dios, ministro, como está establecido en una reconciliación con Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros llevamos a las personas a que cambien su fe, que se arrepientan del pecado de falsa fe, que reciban por fe el Espíritu Santo, el Evangelio de la gracia, y que reciban el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guíe. Amén. Para que los guíe, para que los guíe conforme a lo que dice la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede guiar, una persona, un razonamiento humano puede guiar a otra persona en las cosas de Dios. No. Amada familia, lo sobrenatural. Oye, el apóstol Pedro dijo que el pastor de nuestra alma y por el poder de la fe son guardadas nuestra alma para vida eterna. Amén. Hebreos 4:14 dice, ¿quién es el pastor? Le digo a los pueblos judíos, ¿quién es el pastor del Evangelio? Amén. ¿Quién te dirige? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesucristo resucitó. Y el pastor guía las almas con el Espíritu Santo, primera de Pedro, capítulo 2, 24 y 25, dicen que es pastor de almas. Y nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y dice el 4:14, dice Jesús, el gran sumo pastor, sacerdote, apóstol. Mira cómo dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Quién es el pastor del Evangelio? Jesucristo. Y nos dirige con el Espíritu Santo. Amén. Traspasó los cielos. Este es el Evangelio de Jesucristo, que es guiado por el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que viene a ser guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y los hermanos, entre hermanos se enseñan, ¿verdad? Comparten todos sus aprendizajes como hermanos, ¿verdad? Porque eso lo reveló el Señor, como dice la palabra, ministra a los hermanos lo que el Señor te ha revelado por el poder sobrenatural. Entonces, amada familia, cuando vemos aquí que el hebreo le dice a los hebreos que ellos tenían sacerdotes, ellos tenían pastores, obispos, todo aquello. ¿eh? Pero mira cómo dice el 14, para ellos que tenían sacerdotes y pastores, nosotros que en un mundo pagano éramos la religión católica, tenemos la santería, falso cristiano, evangélico falso, y todo ese pocotón de cosas, de religiones, santería, mormones, todo eso, ¿eh? Venimos a arrepentirnos de esa falsa fe y nos convertimos al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Entonces dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mírate, amada familia, el pastor de nosotros es sin pecado. Es la bendición de la verdad y todos vosotros somos hermanos. Jesús cuando se lo dijo al pueblo de Jerusalén allá, en Mateo 23, 8 en adelante, no creéis que se lo llamen rabí, que lo llamen maestro, porque un maestro, tienes un maestro, uno, el Cristo. No queréis llamar padre, no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, no, porque tienes un Padre en los cielos, tienes un Padre espiritual. ¿Quién es? Jesucristo, Padre celestial, Hijo de Dios, Espíritu Santo. Entonces, aquí en la tierra, el creyente en Cristo tiene un Padre celestial que es espiritual. ¿eh? Tiene Jesucristo que lo llena y tiene al Espíritu Santo. No puede tener a un ser humano por encima de lo que dice la palabra de Dios. Los hebreos le dicen a todos los hebreos. El apóstol Juan le dice a los judíos también.
El apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, eh, que éramos los extranjeros gentiles, ¿ah? Y el pueblo extranjero gentil. Cuando entra lo sobrenatural por el Espíritu Santo en el mundo entero, ya el extranjero es el que tiene falsa fe. Es el gentil, es el que tiene falsa fe. Y el del reino de Dios, el Israel celestial, es el que tiene la fe en la sangre de Jesús, que creyó que Cristo murió por sus pecados y tiene vida eterna. Amén. Ese es el verdadero, que no liga la fe con ninguna fe de estas religiones. El centro de una religión falsa es utilizar a Dios y resulta ser que tienen dioses falsos. Es utilizar a Cristo y resulta ser que tienen Cristos postizos, Cristos falsos. ¿Eh? Es utilizar el Espíritu Santo y resulta ser que tienen espíritus de error. Y todo eso lo enseña la Biblia, todo eso lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela la mentira y la falsedad que es sobrenatural de Satanás. Nada. Ahora, hablar sobre el Evangelio y discutirlo naturalmente, no hay ninguna cosa que se resuelva naturalmente. Las cosas se resuelven espiritualmente. Ahora, amada familia, el que es espiritual discierne lo espiritual de lo sobrenatural entre el bien y el mal. ¿Cuál es el bien y el mal? El bien, el reino de Dios, lo sobrenatural. El mal, Satanás, sus ángeles caídos, los espíritus inmundos y todas las personas que tienen falsa fe en sus religiones que van a Satanás. Ese es el bien y el mal. Porque este mundo tiene bien y mal, pero natural. Y tiene fin. ¿Eh? Y adentro de nosotros está el alma, que el alma es eterna, el espíritu de vida. Quiere decir que el espíritu de vida de nosotros es transformado por el Espíritu Santo, rescata el alma y protege el alma. Y el cuerpo tiene que morir, ¿eh? Para que venga un cuerpo santo. Y toda esa obra, ¿quién la va a hacer? Jesucristo, Filipenses 1:6. ¿Por qué la va a hacer? Por fe en la persona, porque creyó en Jesús, que le iba a hacer la obra completada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que Él me ayuda a decir su verdad, la verdad de Jesucristo. Amén, amada familia, que la gracia del Señor te llene, que el amor de la verdad sobrenatural, el Espíritu Santo en Cristo te revele el Evangelio sobrenatural, el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, que es arrepentimiento de pecado, de falsa fe, de falso Dios, de pecado, de falsos Cristo, de haber creído en algo que no me da vida eterna. Y la bendición es entender 1:13 de Efesios. Cuando tú lees este capítulo, es bendiciones espirituales, bendiciones sobrenaturales, ¿verdad? Y el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Palabra de verdad, justicia de Dios por fe, lo sobrenatural, en Cristo Jesús que murió de todos por tus pecados. Esa es la justicia de Dios. El Señor justificará a todo aquel que creyó que Jesús murió de todos por sus pecados, ¿verdad? Y vive la fe verdadera en la gracia. Amén. Y eres sellado a tu alma con el Espíritu Santo por haber creído que Cristo pagó todos tus pecados. Amén. ¿Hasta cuándo es esto? Que las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Nosotros nos toca el arrebato. ¿Eh? El comprado a precio de sangre, ¿verdad? Dice que Cristo va a venir, el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a ser sacado de la tierra. Y todo el que tenga el Espíritu Santo en su alma va a ser arrebatado en un abrirse de ojos. La bendición es entender que después del arrebato, para conocer las cosas sobrenaturales, vienen 7 años de tribulación, después que salga la iglesia de la tierra. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La que Cristo compró a precio de sangre, los que tienen el Espíritu Santo. Son personas que creen en Jesucristo, que no ligan su fe con Cristo postizo, con un Cristo de dinero, no lo ligan con el Cristo, ligan con catolicismo, mormón, santería, todo aquello, no con evangélicos falsos y religiones, paganería, no ligan nada de eso. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice que la bendición es por medio de aquel que te guía con el Espíritu Santo. Amén. Este es el Evangelio de salvación, justificado por fe. Creer es de tu alma una buena conciencia, es la bendición de la verdad y no hay otro Evangelio, no hay otro para salvación.
Amada familia, está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. ¿Eh? El Evangelio de la Gracia inicia cuando Cristo resucita. Y nosotros tenemos 13 cartas del apóstol Pablo que el Señor envió al apóstol Pablo para los extranjeros a viajar por todo el mundo para que tengamos un evangelio sobrenatural. 1:12 de Segunda de Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén, amada familia. Que Dios me lo bendiga, que la gracia de Jesús te llene, que el amor del Espíritu Santo te convenza para vida eterna. Y si no has creído en Jesucristo y sigues creyendo en un Cristo postizo, en cristianos evangélicos falsos, que ligan el Antiguo Testamento con el Nuevo y te ligan la ley de Moisés, que es el Antiguo Testamento, te lo ligan con la gracia de Jesús y en el adulterio y todavía no te has convertido a la gracia, busca tu cuarto en tu casa, en la intimidad y pídele al Espíritu Santo, lee Romanos capítulo 5, capítulo 6, el bautismo de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros somos bautizados en la muerte y resurrección de Jesús para vida eterna, porque el que te bautiza es Jesucristo con el Espíritu Santo, para mostrarte lo sobrenatural de Dios, el bien y el mal de los perversos, el mal de Satanás, que va a ser condenado en lo que Dios estableció para la ira de Dios, para castigar a todos los que desobedecen a Dios en un infierno. Porque Satanás lo que es mentiroso, y él niega el evangelio en las personas y trata que las personas no reciban este evangelio de la buena nueva de Jesucristo. Amada familia, busca tu cuarto, busca allá, de rodillas, parado, sentado, y clámale a Dios por medio de Jesucristo, que te bautice con el Espíritu Santo y que te arrepientes de haber creído en toda falsa fe, en todo falso Dios, en todo falso cristiano, y pídele que te bautice en el momento de creer y arrepentirte de la falsa fe y de creer que Cristo dio la vida por ti, porque el único que puede salvarte es alguien que no pecó y es Jesucristo, y llevarte al reino de Dios. Creer que Cristo murió por tus pecados y tu fe está puesta ahí para vida eterna. Amén, amada familia. Eso tienes que hacerlo tú en intimidad con el Señor, en intimidad. Dios poderoso, gracias que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Murió y resucitó al tercer día, derramó sangre para lavar mi alma, para darme bautismo de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Bautízame con tu Espíritu Santo. Yo me arrepiento de haber creído en toda fe falsa, en todo aquello que no murió por mis pecados, y me convierto a tu gracia, a tu amor, a la sabiduría sobrenatural, mi Señor amado. Y le dice, Espíritu Santo, ayúdame cada día a conocerte más, Dios Todopoderoso, a conocer a tu Hijo amado Jesucristo y hacer que las revelaciones sobrenaturales vengan por medio del Espíritu Santo y que me guíe a toda verdad y tome a Jesucristo como tu pastor, como lo estableció la palabra de Dios. Y se lo dijo primeramente a los pueblos judíos. Y vino y trajo el mensaje con el apóstol Pablo para nosotros y recibir esas cartas hermosas del Evangelio para salvación de tu alma y ser instrumento de salvación y para llevar el mensaje de salvación a tu familia. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene y recuerda que Dios, Jesucristo, espera por esa intimidad contigo, con el Espíritu Santo. Amén. Que tú vayas ahí y reconozcas a Jesucristo como tu Salvador y tu Pastor y que te guíe a toda verdad. Y si tú ves una persona, alguien que verdaderamente conoce el Evangelio de Jesucristo, ese solamente es tu hermano, él no puede ser tu autoridad. Un hermano enseña y ayuda a su hermano a que obedezca a su Padre Celestial, a su Señor Celestial, quien es Jesucristo. El que honra al Hijo, honra al Padre. Y todo esto guiado con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que la gracia de Jesús te llene y recuerda, no dejes de ir y buscar la intimidad con el Señor para este verdadero arrepentimiento, que es el cambio de creencia para vida eterna. Amén.